Son las 6 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos en vivo desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y le agradezco nos acompañe a Everardo González, él es empresario, presidente de la Coparmex en Reynosa. Everardo, bienvenido, gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Pablo, gracias por el espacio y gracias a tu audiencia. ¿Cómo ve el empresariado de Reynosa la antesala de la llegada de Donald Trump? La cantidad de migrantes que hay en estos momentos, los albergues, entiendo, están casi a tope. Mira, número uno, de ahí hay que decirlo con todas sus letras, la llegada de Donald Trump representa prácticamente el único contrapeso en el Estado mexicano. Eso hay que decirlo con toda claridad. Posteriormente, estas amenazas que han llevado consigo desde la pre-campaña, campaña, post-campaña, después de ser electo, nos dejan en un grado de una psicosis, una crisis importante, que aspiramos a que los tres órdenes de gobierno, la federación, el estado y el municipio, nos puedan, a estas alturas ya deben de tener un plan de emergencia pre, post, antes, durante y posterior. El sector comercial, ¿cómo se afecta? Y quizás, tú me dirás, ¿cómo se beneficia con este tema? Hay que recordar un punto importante. Estos tipos de amenazas dejan un par de connotaciones importantes. Número uno, la parte de seguridad. Okay. Nuestra zona fronteriza, por encontrarse en esta sección geográfica, tiene connotaciones importantes de inseguridad. ¿Corremos riesgo aquí? En esto estamos plenamente en el puente internacional. Hemos transitado muchísimas veces. Quiero decirte que tengo más de 35 años viviendo en Reynosa. Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema, pero por supuesto que existen los problemas y eso es algo que no podemos ocultarlo. Esta connotación, imaginémonos estas deportaciones masivas. La pregunta es si está preparado el gobierno mexicano para estos aspectos, porque llegan en en un puente internacional muy importante. Hay que recordar que tenemos 36 puentes internacionales en la frontera con México, 16, 18 se encuentran en la frontera de Tamaulipas. Reynosa, en esa zona conurbada con Río Bravo, cuenta con 5 puentes internacionales. Nos dejan a flor de piel una situación muy compleja. Esto es en la parte del tema de inseguridad. Sí. Por supuesto, lo que representa poco más de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, que se tienen estadísticas que al menos la mitad son mexicanas y mexicanos, que representa para una oportunidad económica en las remesas también para el Estado mexicano. Esto, por supuesto, va a haber una afectación. Claro. No sabemos, hacemos muchos votos de que el nuevo presidente de Estados Unidos pueda y las autoridades norteamericanas puedan reflexionar en esta situación, y por supuesto que la presidencia de la República logre tener esa capacidad para lograr tener que nos den tranquilidad al sector empresarial, principalmente a las personas que llegaran como indocumentados. Estoy platicando con Everardo González, él es presidente de la Coparmex en Reynosa, lugar desde donde hoy transmitimos en vivo. En caso de que algunos migrantes pues decidan quedarse en Reynosa, ¿hay trabajo, Everardo? Reynosa es una ciudad fuerte en empleo, a diferencia del resto de la República, a diferencia, el índice de informalidad es menor. Estamos en el 54% de la informalidad a nivel nacional, y en Reynosa se encuentra poco más del 3%. Es decir, esto se debe justamente al nivel de industria, al nivel de comercio, al nivel de empresas, y esto es lo que ha representado que exista un auge importante. Hace un par de días estuvimos en la inauguración de una expansión de una planta maquiladora que le va a representar poco más de 400 millones de pesos a la propia localidad, poco más de 380 colaboradoras y colaboradores. Entonces esto es una gran oportunidad. Lo tuvimos también justamente en plena pandemia, con grupos de haitianos que incursionaron en la propia industria maquiladora. Pero lo preocupante de esto, Juan Pablo, audiencia, es tener un diagnóstico, que pueda existir un plan, pero este plan que nos lo puedan compartir. De esto nos interesa al sector empresarial. Yo creo que el gobierno mexicano está haciendo muchas cosas ante el pronóstico y las amenazas de Trump, pero todo es un pronóstico y son dichos, es decir, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar a partir de mañana.
el análisis de riesgo, pues esto es lo que implica una posibilidad, un diagnóstico, estar preparados, trabajar en esta parte preventiva, que es lo que nos va a dar la oportunidad al sector empresarial también de prepararnos en el tema de seguridad, prepararnos en el tema económico, qué va a existir. Y reitero, lo que buscamos, hacemos votos para que los derechos humanos de los posibles personas que son deportadas se garanticen desde el lado americano, desde el lado mexicano, porque también no deja de ser esto todo un viacrucis, el trayecto. Ahora, estamos hablando que al menos la mitad de estos 11 millones de personas indocumentadas son mexicanas y mexicanos. ¿Pero qué va a pasar? ¿Solamente se van a deportar a connacionales o de otro país? Esta es la parte que nos interesa, en donde los gobiernos, los 3 órdenes de gobiernos, le hacemos un llamado muy respetuoso también, que puedan brindarnos al sector empresarial esta oportunidad también de cooperar. Este es el momento de cerrar filas, el sector empresarial, la sociedad con el gobierno. Nosotros en Coparmex, lo está haciendo nuestro presidente nacional, justamente en estos momentos está en Washington, Juan José Sierra Álvarez, y está empujando para que estos aspectos puedan minimizarse en cuanto a los temas de la deportación y que se pueda garantizar el sector económico en nuestro país, principalmente en la zona fronteriza. Dábamos ayer un dato que hoy retomamos porque es importante a platicar con Coparmex. El 30% de las exportaciones de nuestro país, no sé si se ha modificado el dato, pasan por alguna de los 18 cruces fronterizos en Tamaulipas, es decir, 30% es muchísimo concentrado en un solo estado. ¿Por qué te pregunto este asunto? Tema aranceles. Por supuesto, al final del día este tipo de amenazas de campaña, amenazas de futuros, a minutos, a horas, de que los futuros funcionarias y funcionarios del gobierno norteamericano puedan tomar posesión de estas encomiendas, generan ahí una preocupación, generan una psicosis también empresarial, donde no sabemos cuál va a ser el resultado. Representa también, hay que tomar en cuenta un dato importante, hay un efecto dominó que lo que menciona Estados Unidos provoca un efecto dominó en México. El principal ejemplo recientemente lo tenemos con el TEMEC, y en el 2026 se va a renegociar este tratado que pareciera ser comercial, pero se convirtió más en un tema de tipo laboral, justamente con el capítulo 23 del TEMEC. Y estos son los aspectos que nos preocupan al sector empresarial, que pueda existir una transparencia en estos planes para estar preparados, y principalmente que se pueda garantizar a cada una de las personas en el supuesto caso de las deportaciones masivas. Hablando de Tamaulipas, ¿de qué vive Tamaulipas? ¿De qué vive Reynosa? Me decías las maquilas, pero también la manufactura. Sí, por supuesto. Te menciono que el índice de informalidad está un poco arriba del 3%. Todo esto se debe gracias sí a su industria. Tenemos poco más de 135 maquiladoras en esta ciudad fronteriza. 135 solamente en Reynosa, que podríamos analizarlo. En cuanto al tema del seguro social, hay menos empresas, pero hay un número importante de colaboradoras y colaboradores. Esto representa más de 135,000 trabajos activos aquí en 135. Además del tema comercial, además del tema... No, y de los 135,000 empleos, pues cuántas familias, es decir, son muchísimas personas que dependen de esa industria. Por supuesto, y además el tema comercial, que también juega un papel toral en esta situación. Sí existe, Reynosa es una tierra que te da familia, que te da hogar, que te da empleo, con un trabajo digno, con un trabajo decente. Por eso estamos apostando en Coparmex a que pueda ser compatible lo que ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, este trinomio compatible, generación de empleo, genera riqueza, que en el centro de nuestra situación se encuentre siempre la persona trabajadora, garantizando la dignidad humana y por supuesto un beneficio colectivo. Sí. De esto se trata cada una de las acciones que se realizan. Everardo, nos queda 1 minutito y medio aproximadamente. No eras presidente de la Coparmex, pero eras empresario. Cuando Donald Trump llegó la primera vez al poder, ¿existía esta incertidumbre aquí en Reynosa? ¿La misma, similar? A ver, se atravesó el tema de pandemia
y el tema de pandemia nos vino a transformar a todas y a todos, Claro. la manera de trabajar, la manera de pensar, la manera de convivir. Por supuesto que hoy genera expectativas diferentes a la primera ocasión que llegó el presidente Trump. Llegaba primero de 70 años, hoy llega de 78, tal vez más renovado, con mayor energía en aspectos de fronterizos. Sí. Y en estos momentos los especialistas mencionan que no es un tema sencillo el aspecto de trasladar más de 11 millones de personas sí. por estas fronteras. El tema arancelario sí. también juega un papel importante, pero no podemos quedarnos con especulación, no podemos quedarnos con esta psicosis, y necesitamos estar preparados desde el sector empresarial, y principalmente hoy es el momento, Juan Pablo, audiencia, de cerrar filas. Sin duda. Si es cierto que Donald Trump representa prácticamente el único contrapeso político en este país ante la desaparición de diversas reformas constitucionales, pero tenemos que cerrar filas con nuestro gobierno, con el federal, con el estatal, con el municipal. El sector empresarial está no solamente preocupado, nos interesa ocuparnos y tener una sinergia importante y hacer votos de confianza para que se garanticen los derechos humanos. Perfecto. Everardo González, gracias por tu tiempo. Es Everardo González, presidente de la Coparmex en Reynosa. La pausa es breve, no se vaya.